Con esto en mente, lo que les propongo es volver al ejercicio de la clase anterior sobre parasitismo de nematodes en larvas de mosquitos, y entonces vamos a hacer el seguimiento de ese mismo ejercicio secuencial, pero ahora aplicando efectivamente la distribución beta. En este caso lo que teníamos era una primera muestra que iba a ser tratada con una prior no informativa, donde esa muestra tenía 8 éxitos, que eran las larvas parasitadas. En ese caso el éxito se consideraba la búsqueda del parásito, y 2 fracasos, porque la muestra era de 10. Cuando tomamos una segunda muestra, la idea es aplicarle una prior informativa que incorpore la información de la primera muestra, y en este caso, la segunda muestra tiene 7 éxitos y 3 fracasos, en un N de 10. Y la tercera muestra también la vamos a tratar de manera informativa, incorporando la información de la segunda muestra, y en este caso, la tercera muestra tiene 8 éxitos y 2 fracasos. Entonces voy a mostrarle lo que vimos en la clase anterior, cuando lo hacíamos a través de la distribución binomial y la aplicación del teorema de Bayes, cómo los resultados nos habían sugerido que el parámetro de parasitismo de un 50%, por ser un valor menor que 0,05, aunque rozando ese valor, pero menor al fin, quedaría rechazado. Y en el caso del porcentaje de parasitismo de un 60, un 70, un 80 y un 90%, quedaban incluidos como probables. Bien. Cuando veíamos la segunda muestra de manera informativa o incorporando la información de la primera muestra, volvíamos a ver que el parámetro del 50% quedaba descartado probabilísticamente o rechazado, ahora con una probabilidad todavía más baja, y lo que vemos es que el 60% queda incluido, el 70% también, el 80% también, pero fíjense que en el caso del 90% empieza a bajar esa probabilidad. Igual es mayor que 0,05, entonces sigue incluido ese parámetro, pero se observa una disminución probabilística. Y cuando estábamos en la tercera muestra, habiendo incorporado la información de la segunda muestra, rechazábamos el parámetro teórico del 50%, fíjense que todavía es menor esa probabilidad posterior, que le corresponde al parámetro del 50%, y luego el 60%, bueno, baja la probabilidad, pero está incluido, también queda incluido el 70%, el 80%, y en el caso del 90%, si bien sigue incluido, porque la probabilidad posterior es 0,056, empieza a disminuir de tal manera que está como rozando, podríamos decirlo de una manera coloquial, el nivel de significancia. Entonces, lo habíamos visto en la clase anterior, que de manera no informativa, si presentábamos estas distribuciones o el análisis de las 3 muestras, veíamos que para el caso de la primera muestra que fue tratada con una prior no informativa, el mayor aporte lo realiza la muestra a través de la likelihood o verosimilitud. Pero una vez que hay priors informativas, actúan ambos, tanto la prior como la likelihood. Y en el caso de la última muestra, en este estudio secuencial, el intervalo se angosta cada vez más. Bueno, todo esto lo vimos en la clase anterior. Entonces vamos a poner en práctica esta misma situación a través de la distribución beta. Cuando vamos a trabajar con la primera muestra, la propuesta sigue siendo trabajar con una prior no informativa o uniforme, que en el caso de la distribución beta va a tener parámetros iguales a la unidad, A igual a 1 y B igual a 1. Entonces, la idea es que a partir
de una muestra, de esa muestra primera que tenía 8 individuos parasitados en 10, y una prior beta, o sea, una beta prior no informativa 1, 1, tengamos que calcular los parámetros posteriores, A' y B', la media posterior, el desvío estándar posterior y el intervalo de credibilidad bayesiano bilateral, para conocer el valor mínimo y el máximo entre los que se mueve esta muestra. Aplicando el concepto de actualización de datos, partimos de una beta prior 1, 1, y cuando hacemos interactuar los éxitos, que en este caso son 8, con alfa o A prior, vamos a obtener el parámetro de A', o sea, un parámetro posterior. 1 más 8, 9. Y en el caso de B o beta prima, va a ser 1 más los fracasos, que eran 2, me queda 3. O sea, tenemos una beta prior no informativa 1, 1 y obtenemos una beta posterior 9, 3. A', 9, B', 3. Con estos dos valores, lo que vamos a hacer es calcular la media y el desvío estándar posterior. La media era básicamente A' dividido A' más B'. Y en este caso sería 9 dividido 9 más 3. Entonces tenemos 9 dividido 12, nos da 0,75. Esta es la media posterior para estos datos en particular. Y el desvío estándar posterior lo vamos a calcular con esta fórmula, primero a través de la varianza y luego aplicándole el desvío, la raíz cuadrada. Entonces, cuando hacemos este cálculo, vamos a obtener, en este caso sería 9 para A' y para B' 3. Entonces vamos a poner, reemplazar en esta fórmula todas las veces que vemos A por un 9 y todas las veces que vemos B' por un 3. Cuando hacemos este cálculo, nos va a terminar dando un numerador de 27 y un denominador de 1872. Si hacemos la división, nos da una varianza posterior igual a 0,0144. Y al aplicarle la raíz cuadrada vamos a obtener el desvío estándar posterior. Entonces, al aplicar la raíz cuadrada de 0,0144, nos da un desvío estándar posterior igual a 0,12, redondeando a 2 decimales. Bueno, con estos cálculos en mente, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver los límites del intervalo de credibilidad bayesiano, y para eso vamos a utilizar el programa PQRS. Así que lo que tendríamos que hacer es poner como distribución beta, aplicar o poner los valores de alfa y beta prima, o sea, de la distribución posterior, que en este caso serían 9 y 3, y si elijo en la parte de las abscisas, van a ver que tienen dos opciones. En las abscisas hay una parte superior con valores y una parte inferior donde también se puede interactuar. Entonces, si coloco en la parte inferior 0.025, o sea, ese nivel de significancia dividido 2, si es 0,05 o 0.05, dividido 2 va a ser 0.025. Al poner Enter, lo que va a aparecer es el valor del límite inferior o del límite que deja ese nivel de significancia dividido 2 a la izquierda y todo lo restante a la derecha. Entonces, en este caso particular, vamos a obtener un límite igual a 0.482.
Si me muevo hacia la derecha y pongo en la parte inferior de las abscisas 0.025, o sea, nuevamente, el nivel de significancia dividido 2, porque estamos dividiendo a 2 colas, pongo Enter y aparece el valor máximo del límite, es decir, el límite superior de ese intervalo, que en este caso es 0.94. Entonces, como para resumir en esta situación, primera muestra, teníamos 8 éxitos, 2 fracasos. Al hacer interactuar con una prior no informativa, obtenemos parámetros posteriores de 9 y 3. La media posterior es 0,75, o sea, en porcentaje un 75% de parasitismo, y un desvío estándar posterior de 0,12, en porcentaje un 12%. Y cuando calculamos el intervalo de manera bilateral, tenemos que se oscila entre un valor de 0,482 o 48 a 2 decimales y un valor máximo de 0,94, en porcentaje de un 48% a un 94%. Bien, esa sería la resolución por una prior no informativa. Ahora vamos a pasar, siguiendo con este estudio secuencial, con una muestra 2 y aplicando información de la primera muestra. En este caso, la prior, para que sea informativa, va a provenir de la beta posterior de la primera muestra. O sea, en vez de 1, 1, los parámetros prior van a ser 9 y 3. Tomamos la beta posterior de la primera muestra y la ponemos como prior informativa de la segunda muestra. Y, si se acuerdan del ejemplo de la clase anterior, en la segunda muestra teníamos 7 éxitos, o sea, 7 larvas parasitadas, y 3 fracasos, porque la muestra era de 10. Bien, proceso de actualización, el mismo concepto que ya les dije. En este caso hacemos 9 más 7 nos da 16 como A', y 3 más 3 nos da 6 como B'. Entonces pasamos de una beta prior informativa, 9, 3, a una beta posterior, 16, 6. Con estos valores se calcula la media posterior, que en este caso nos da 0,727. Acuérdense que antes era 0,75, o sea, bajó un poco. Un poco es un término bastante coloquial, pero para que tengan en cuenta, de 0,75 baja a 0,73 a 2 decimales. Y a 3 decimales, 0,727. Y en este caso, luego de poner en cada vez que vemos A' y B', 16 y 6 en cada uno de estos valores y términos, vamos a obtener en definitiva una varianza posterior igual a 0,0086. Si le hacemos la raíz cuadrada, el desvío estándar posterior va a ser igual a 0,0929. O sea, si lo redondeamos a 2 decimales, 0,09. Y ahora, nuevamente, de manera bilateral, vamos a colocar en la parte de abscisas, en la parte inferior, 0.025 de probabilidad, y cuando ponemos Enter aparece, a ver si aparece, porque no estaría funcionando. Bien, el límite inferior, 0.528 aproximadamente, a 3 decimales. Y si nos movemos a la derecha y ponemos 0.025, otra vez el nivel de significancia dividido 2, apretamos Enter y va a aparecer el límite superior, que en este caso es 0,887
a 3 decimales. Fíjense que hay más, pero bueno, entre 2, 3 decimales es correcto. Depende el contexto, el objetivo. En este caso, con 3 decimales es suficiente. Para resumir, los valores de la beta posterior de los parámetros serían A'16, B'6, con una media posterior que en porcentaje representa el 72,7% de parasitismo, y el desvío estándar era 0,0929, que sería alrededor de un 9,3 o 9,29%. En el caso de los límites del intervalo, fíjense cómo se han modificado, y ahora el límite inferior es 0,528 y el superior 0,887. Bien, con esto en mente vamos a la tercera muestra, resolución por prior informativa. Tomamos la información de la muestra 2 y la aplicamos en la tercera muestra. Entonces la prior en este caso va a corresponder o va a provenir de la beta posterior de la segunda muestra. Y si recuerdan que esta tercera muestra era 8 éxitos, 2 fracasos. Con esto en mente, actualizamos, como ya conocemos de las anteriores 2 muestras, en este caso va a ser 16 más 8 nos da 24 como A o alfa prima de la beta posterior, y 6 más 2 nos da 8 como B o beta prima de esta distribución posterior. Pasamos de 16, 6 a 24, 8. Y con esos valores vamos a calcular la media y el desvío estándar posteriores. La media nos va a dar, si hacemos este cálculo, nos va a dar 0,75, o sea, volvemos a la media que es igual a la de la primera muestra, 0,75 o 75% de parasitismo, y el desvío estándar, en definitiva, al modificar estos valores en la varianza y después hacerle la raíz cuadrada, va a ser igual a 0,0754. O si lo queremos poner a 2 decimales, 0,08, redondeando. Nuevamente, vamos a PQRS, distribución beta, ponemos los parámetros posteriores, y una vez que lo aplicamos, ponemos de un lado el nivel de significancia dividido 2, y vamos a obtener el valor del límite inferior, que en este caso es 0,589, y si nos vamos hacia la derecha, con el mismo concepto, vamos a obtener un límite superior de 0,8814. Redondeando, tenemos los parámetros posteriores, 24 y 8, la media posterior, que representa un 75% de parasitismo, con un desvío estándar de 0,0754 o 0,08, es decir, alrededor de un 8% como desvío estándar posterior, y los límites bilaterales iguales a 0,589 y 0,881. Como para hacer una pequeña conclusión sobre todo esto. Este estudio es secuencial, con un inicio de una prior no informativa para la primera muestra, y luego con priors informativas que provienen de una distribución beta. Lo que podemos ver es, y que coincide con lo que habíamos visto en la clase anterior, es que el porcentaje de parasitismo se evidencia entre un 48,2 y un 94% para la muestra 1, que fue trabajada con una prior o una beta prior no informativa. Luego del segundo muestreo, el porcentaje de parasitismo varió entre un 52,8 y un 88,7%, con una prior informativa. ¿Que de dónde viene? De la beta posterior de la primera muestra.
Y cuando trabajamos ya con el tercer muestreo, el porcentaje de parasitismo osciló entre un 58,9 y un 88,1%. Y en este caso, nuevamente con priori informativa, que provenía de la segunda muestra. Esto sería la resolución a través de la distribución beta de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y una cuestión importante y que ya les había mencionado es que a partir del segundo muestreo, ya se los había mencionado la clase anterior, a partir del segundo muestreo, si se fijan, el parámetro del 50% de parasitismo, así como el 90%, quedan rechazados o descartados, porque fíjense que en el intervalo de la primera muestra, el 50% cae por fuera y el 90% también. Y lo mismo sucede en la tercera muestra, solo que todavía es más angosto el intervalo, porque el límite inferior es un poquito más grande en relación al límite inferior de la segunda muestra. De este valor a este valor se corre en aumento, y en el caso del límite superior, fíjense que del valor de la segunda muestra baja. O sea, este intervalo se angosta en relación al intervalo de la segunda muestra. Y además, en ambos casos, tanto el parámetro del 50% del parasitismo como el del 90% se descartan. Con todo esto en mente, es decir, el haber analizado las muestras, una muestra, digamos, y después hacer una interacción o a través de un estudio secuencial, porque incorporamos la información de una muestra a la siguiente y de la siguiente a la otra, les quiero recordar algo que les había dicho al principio, que es que esta distribución también se puede utilizar para comparar dos muestras o dos proporciones. Es decir, en vez de trabajar con una muestra por separado y después tomar otra muestra por separado, y aunque las hagamos interactuar a través de una a priori informativa, a veces lo que queremos es saber si una proporción difiere o no significativamente de otra. Y entonces la solución la vamos a encontrar en utilizar esta misma distribución beta, pero a través de la comparación de dos proporciones, por ejemplo. Y otros usos, que ya los vamos a ver más adelante, tienen que ver con asociar eventos o variables de tipo cualitativa, y que esto queda bastante más para adelante, que se puede utilizar esta distribución para validar pruebas diagnósticas. Entonces lo que les propongo es ver el próximo video, que tiene que ver con la distribución beta aplicada para comparar dos proporciones y para estimar, en definitiva, el intervalo de credibilidad bayesiana de la diferencia de esas dos proporciones, y a través de un cierto contraste de hipótesis tomar una decisión. Así que los dejo con el próximo video.